Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Señor Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Padre, porque nos das el privilegio y el honor de estar en este remanso, en este oasis, Padre, para escudriñar tu santa palabra y aprender de ella. Oramos, Señor nuestro, porque tú te manifiestes en poder, en gracia, en gloria, en cada corazón, Señor, y que sea de bendición tu santa palabra para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer del Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, que es bastante largo para el título del estudio de hoy, que es velad. Solamente una palabra de 2 sílabas para 46 versículos. Pero es la mejor síntesis que podemos tener para el estudio de esta ocasión. Velad. En la mañana hablábamos de el próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el arrebato, y que debemos estar preparados en espíritu, alma y cuerpo para recibir al Señor, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver un poco lo mismo, pero desde una perspectiva distinta. Fíjense ustedes, hermanos, cuando hablamos del arrebato, el contexto de 1 Tesalonicenses 5 es justo de lo que habla, de el momento en que el Señor viene por su iglesia. El contexto de Mateo 25 es algo semejante. El capítulo 25 viene después del 24, y esto suena obvio o lógico, pero para contextualizar, el capítulo 24 lo conocemos como el sermón profético, en donde el Señor habla tanto del arrebato como de su segunda venida. Habla de eso en el capítulo 24, y en el capítulo 25 se extiende dando estas parábolas, explicando cómo es el reino de los cielos. Y esta es la diferencia fundamental que quiero que pongamos atención en este momento. Fíjense cómo inicia el capítulo 25 de Mateo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante, y empieza con la parábola de las 10 vírgenes. Son la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y si ustedes ven en la parte superior de sus Biblias, viene las 10 vírgenes, parábola de los talentos, y después dice el juicio final. Y fíjense la diferencia fundamental de lo que hablábamos en la mañana a lo que vamos a hablar hoy, esta tarde. Y es importante porque hay una diferencia importante. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Sí se fijaron cuál es la diferencia? En la mañana hablábamos para que tu cuerpo, tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero y sin reprensión para la venida de Cristo, ¿cierto? Para la venida. Y ese era el contexto en el que estábamos hablando. En este capítulo 25 no dice para la venida, dice el reino de los cielos será semejante. Si nos fijamos la diferencia, no es nada más el contexto de el arrebato o la segunda venida. Dice el reino de los cielos.
es el reino de los cielos, no un momento, no un instante, no un evento. Dice el reino de los cielos. Si nos damos cuenta de la diferencia fundamental. No está hablando de un momento puntual, de un evento específico, de una situación circunscrita. No, dice el reino de los cielos. ¿Sí estamos claros, hermanos? Se me quedan viendo, pero no veo como que si me digan sí, hermanos, sí estamos claros. ¿Sí estamos claros, hermanos? Eso es muy importante que entendamos este contexto. Es el reino de los cielos. No es un momento, es el reino de los cielos, en general. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Y dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Digo, la verdad, en general, en nuestro contexto, pues 10 vírgenes que salen con sus lámparas a recibir al esposo, pues a lo mejor nos imaginamos unas chicas de piñamada, ¿no?, con sus lamparitas. No ese es el contexto, hermanos. El contexto son 10 doncellas, 10 damas de compañía, digámoslo así. El contexto es una boda. Y ustedes habrán visto que en las bodas hay una dama de honor y las damas de compañía, que son las amigas cercanas a la novia y que le acompañan en el día más feliz de su vida, o que debiera serlo, ¿no? ¿Sí estamos claros? Ese es el contexto. Y dice, será semejante a 10 vírgenes. Fíjense que no dice a las 5 prudentes. No, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Sí estamos claros, hermanos? 10 vírgenes. Y dice, y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas, dice. Ahora, antes de entrar al concepto de prudente y fatua, vamos a ver, ¿por qué estas damas de compañía tendrían que esperar al esposo? O como nosotros decimos en las bodas, al novio. ¿Por qué lo tendrían que esperar? Porque en el contexto del pueblo de Israel, en aquel entonces, cuando había una boda, primero se desposaban, como lo fueron María y José en su momento. No estaban casados, pero estaban desposados. ¿Sí? Eso quiere decir que estaban comprometidos para casarse. Y por eso ya no es el novio, ya es el esposo, aunque todavía no se casan. ¿Sí estamos claros? Es el esposo y la esposa. Pero ¿por qué tendrían que esperar al esposo estas 10 doncellas, estas 10 vírgenes? Porque en el concepto israelí, el esposo deja su casa y camina a la casa de la esposa, o a la que hasta ese momento era la casa paterna de la esposa. La recoge y se van juntos a donde va a ser la boda, donde se va a llevar a cabo el casamiento, porque ese será el lugar de habitación de la nueva familia. Y de hecho, el esposo no llegaba hasta la casa de la esposa, sino llegaba a la mitad del camino. Y la esposa, ya que el esposo venía, salía de su casa paterna y lo encontraba a la mitad del camino. Y ahí se iban juntos al sitio donde sería
la boda. Normalmente estas bodas duraban 7 días, pero iniciaban en la noche. Recordemos que la noche en la contabilidad, si le podemos decir así, judía, el día empieza a las 6 de la tarde, y es decir, empieza con las vigilias de la noche, y es por eso que tenían que estar preparadas para tener sus lámparas. Ahora, cuando pensamos en lámparas, pues a lo mejor pensamos en lámparas así o lámparas sordas, ¿no?, de mano, pero no, las lámparas que utilizaban eran lámparas de aceite. Tenían aceite y un mechero, una mecha que se prendía y se mantenía de hecho la lámpara prendida toda la noche. Y ese era el tener una lámpara encendida durante la noche, representaba que la familia era lo suficientemente capaz de sostener esa lámpara prendida toda la noche porque tenía la capacidad económica para hacerlo. Era un símbolo de estatus social el poder tener una lámpara encendida durante la noche. Ustedes también recordarán que en la parábola de las bodas, cuando el Señor de las bodas encuentra a un personaje que no estaba vestido de bodas, le dicen, más bien el Señor le dice a sus siervos: atadle y echadlo en las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan que así lo dice? Y agrega el Señor: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Recuerdan esa frase? ¿Por qué? Porque justamente lo que representaba no tener una lámpara era que estabas a oscuras, en tinieblas, que no tenías ni para tener una lámpara encendida en la noche. Y eso, para el pueblo de Israel, implicaba no solo una afrenta, sino también un pavor desmedido. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, en la ciudad de David, cuando todavía David no era famoso, recordarán ustedes que él, siendo pastor, dice que enfrentó osos y leones que acometían en contra de su rebaño. ¿Se acuerdan de eso? Precisamente las lámparas alejaban por la noche a estas bestias de las casas, porque con la luz ellos ya tenían una cierta precaución, porque salen normalmente a encontrar a sus presas de noche a oscuras. Entonces, cuando aquel siervo lo lanzan a las tinieblas de afuera, por eso allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí estamos claros, hermanos? Ahora podemos entender un poquito el contexto. Estas 10 vírgenes tenían que tener sus lámparas para el evento que estaban por llevar a cabo. Y dice que las 5, eran prudentes y otras 5 fatuas. ¿Qué significa fatuas? El diccionario de la lengua española dice, una de sus acepciones, dice adjetivo en desuso, y este es importante, dice fatu o fatua,
falto de razón o de entendimiento. ¿Sí? Falto de razón o de entendimiento. Es decir, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes faltas de razón o faltas de entendimiento, que no previeron tener una porción suficiente de aceite para poder terminar las velas de la noche. 4 sí, todas se durmieron, las 10 vírgenes se durmieron, pero cuando oyeron las voces que ya venía el esposo, y entonces se levantaron y salieron para llevar a cabo el evento, las prudentes que tenían suficiente aceite fueron con esa previsión y estaban listas. Las fatuas se les estaba acabando el aceite. Es decir, no tuvieron esa previsión de estar preparadas para cuando llegara el esposo. Y en lo que van a comprar más aceite, regresan y encuentran la casa cerrada. Y ya no pueden entrar. ¿Qué nos enseña esta parábola? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Fíjense ustedes, el reino de los cielos es semejante a las 10. 5 prudentes, 5 fatuas. Las prudentes entraron a las bodas en el momento oportuno. Las fatuas no lo pudieron hacer porque no estaban preparadas, porque no estaban listas, porque les faltaba aceite, porque les faltó previsión, porque les faltó sabiduría para prevenirse y estar apercibidas como lo estuvieron las otras vírgenes prudentes, que aunque se durmieron, no se les acabó el aceite porque estaban prevenidas. Fíjense ustedes aquí, hermanos, que la proporción 5 y 5 es idéntica a lo que dice en el capítulo 24 respecto del arrebato. Dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Aquí 5 vírgenes entran a las bodas y 5 no. O sea, una relación 1 a 1. Esa no es la proporción necesariamente, pero sí es la revelación de lo que sucederá. Los que estemos apercibidos, los que estemos velando, entraremos a las bodas. Los que no, se quedarán afuera de las bodas. ¿Sí estamos claros, hermanos? Primera de las parábolas, las 10 vírgenes. La siguiente parábola de los talentos. Fíjense ustedes, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nuevamente, el reino de los cielos es. ¿Sí se fijan que no dice será o se parece o puede ser? No. El reino de los cielos es, dice así,
como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 14, perdón, no lo había mencionado, del capítulo 25. El reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sus bienes de quién? Sus bienes del Señor. Los bienes propios o pertenecientes al dueño, al Señor a este hombre que iba a partirse lejos. Y reparte 8 talentos. 5 a uno, 2 a otro y 1 a un tercero. 8 talentos. Pero fíjense ustedes, dice en el versículo 15, a este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1. Pero fíjense la frase con la que concluye este versículo. Dice, a cada uno conforme a su facultad. A cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. No dice a dónde fue, no dice por cuánto tiempo, no dice si les dio una fecha de vuelta. No, simplemente les dio los talentos y él se fue. ¿Qué se espera de estos siervos que reciben los talentos? Pues que los pongan a trabajar, que los ocupen y que los multipliquen. Eso se esperaría. Ahora, el reino de los cielos es como un hombre. Este hombre es Dios, particularmente Dios Hijo, el Señor Jesucristo, que te da tus talentos. Y Él se partió lejos, pero va a regresar a tomar cuentas de los talentos que te dio. Y dice la palabra de Dios que el que tenía 5 talentos fue y granjeó con ellos otros 5 talentos. Es decir, trabajó con esos talentos y generó el doble, los duplicó. Lo mismo sucede con el que recibió 2 talentos. Los duplica y genera otros 2 talentos. Y el que recibe 1, ¿qué hace? Dice la palabra de Dios que toma el talento y cava en la tierra y lo esconde. En términos económicos actuales, es como si lo hubiera guardado debajo del colchón. ¿Qué pasa con el dinero que guardamos debajo del colchón? U otros casos adentro del colchón. U otros casos en algún lugar dentro de su casa. O en algún lugar como un cofre, una caja fuerte, dentro de un espacio que ustedes conozcan. ¿Qué pasa con ese dinero? Exacto. Sí, podríamos decir nada, ahí se queda, pero sí pasa. Claramente nos dice la hermana Katy, se devalúa, es decir, pierde valor. Y si teníamos, por decir, de hecho, ayer justamente en casa de mi madre encontramos unas monedas de 100 pesos, antiguas, monedas de 100 pesos.
Y mi hijo dice, ay, tenemos muchos pesos. Sí, mi amor, pero ya no cuestan, ya no valen lo que valían. Esos 100 pesos deben valer como 10 centavos ahorita, o menos incluso. Justo eso pasa, se devalúa, pierde su valor. Es más, incluso aunque lo tuviéramos en el banco, si no es una cuenta que genere algún tipo de interés, se sigue devaluando igualito que si lo tuviéramos en el colchón, igualito. Y eso le pasó, en este caso, a este siervo. Regresa el Señor en su momento y manda llamar a cada uno en el orden que les fue dando los talentos. Y llegó el que le había recibido 5 y dijo, sobre estos 5 yo logré estos otros 5 para ti, Señor. ¿Y qué escucha de parte del Señor? Vamos a ver, versículo 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense cómo aquí realmente estamos hablando del reino de los cielos, no nada más de la casa de este señor con 8 talentos. No es solamente eso, porque en ningún momento dice, me voy a volver a ir o ya me voy a morir, voy a repartirlo a mis herederos. No, dice, entra en el gozo de tu Señor. Yo vengo para estar aquí contigo otra vez. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo que soy el Señor, que te di los talentos, vengo a gozarme contigo. Si se fijan, eso no es normal en un señor, que le dijera a su siervo. Recordemos que el concepto de siervo es un esclavo. Entonces, que el Señor le diga al esclavo, entra en el gozo de tu Señor, quiere decir que ya no es su esclavo. Si nos damos cuenta, quiere decir que ese siervo está pasando a ser un amigo, un cercano, un amado del Señor. Si nos damos cuenta, hermanos, que normalmente leemos este pasaje y lo vemos y dices, ay, qué bonito, pero no entendemos el concepto. Si nos percatamos el tremendo mensaje que está dando nuestro Señor allí. Porque por muy buen siervo que era, porque generó otros 5 talentos, seguía siendo siervo, seguía siendo esclavo del Señor. Si nos damos cuenta de eso. Y sin embargo, ya no le dice, vas a seguir trabajando para mí. Dice, no, bien, buen siervo, fiel siervo. Has sido fiel sobre lo poco, te voy a poner sobre mucho. Y ahora, gózate conmigo. Gózate conmigo, dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan especial! El siervo hizo lo que tenía que hacer. El siervo hizo lo que se esperaba de él. No hizo ni más ni menos. Hizo exactamente lo que debía haber hecho. Pero ahora, el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Gózate conmigo. Lo mismo sucede con el que genera 2 talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Y el que tenía un solo talento dice: Señor, tuve miedo y mejor escondí tu talento, porque sé que tú eres un hombre duro, sé que tú recoges donde no esparciste, ciegas donde no sembraste, y yo no quise tener problemas. Aquí está lo que es tuyo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? En contraste a buen siervo y fiel, le dice: malo y negligente siervo. Malo y negligente siervo. Porque sabes lo que yo soy capaz de hacer. Cuando menos lo hubieras metido al banco para que me dieran los intereses. Eso es lo que dice, que se me fuera dado lo mío con usura. Es decir, lo que se ha usado de ese dinero en retribución. Y entonces no se habría devaluado mi dinero, tendría al menos el equivalente a la inflación. Eso es a lo que se refiere, lo mío con usura. Pero ahora resulta que ese talento que yo te di a ti ya perdió su valor, ya no es un talento, ya es menos de un talento. No solo no lo duplicaste, lo dividiste, le restaste. Por eso eres un malo y negligente siervo. Fíjense los adjetivos que utiliza el Señor en estas parábolas. Las vírgenes fatuas, faltas de sabiduría, faltas de entendimiento. Y aquí dice malo y negligente. Es decir, que no hiciste lo que deberías haber hecho. Que sabías que podrías haber hecho esto, aquello, lo demás allá, pero no lo hiciste. Independientemente de que tengas razón en tu concepto o no la tengas. No lo hiciste. Malo y negligente siervo. Y aquí mismo dice en el versículo 30, y al siervo inútil, es decir, el que no pudo duplicar su talento, echadle en las tinieblas de afuera. Y nuevamente esta frase que ya habíamos mencionado, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No solo ya no fue siervo, no solo le fue quitado el talento que tenía, a más de todo fue echado en las tinieblas de afuera, es decir, excluido del gozo de su Señor. Los dos primeros siervos se les dijo: entra en el gozo de tu Señor. A este tercer siervo se le dijo: echadlo fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, en las tinieblas de afuera. Los dos primeros en el gozo del Señor, como pares del Señor, cercanos al Señor, gozándose permanentemente con el Señor. El tercero, que creyó que estaba preservando los bienes del Señor, perdió todo. Primero perdió la dignidad,
Segundo, perdió el talento del Señor. Tercero, perdió su estatus de siervo. Y cuarto, perdió su libertad siendo siervo. Y se fue o fue echado en las tinieblas de afuera. No más siervo del Señor. Y esto nos contextualiza a la tercera parte, que ya no es parábola, está hablando del juicio final. Versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice por qué. Ahorita nos vamos a brincar esa parte. Vamos al versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. Y escuchen la frase, hermanos, es extremadamente dura y fuerte. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Fíjense lo que dice el Señor: al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquí falta algo. Si nos percatamos, no nos damos cuenta. Dice preparado para el diablo y sus ángeles, no para los humanos. ¿Sí nos damos cuenta? Esto es lo que dice el Señor. El fuego eterno está preparado para el diablo y para sus ángeles, no para los seres humanos. ¿Sí nos damos cuenta? Y se me quedan viendo así como, ¿cómo? Sí, no es para los humanos. Sin embargo, para los humanos es el gozo del Señor. Pero si los humanos despreciamos la invitación del Señor, despreciamos el talento del Señor, son echados fuera, a las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y el crujir de dientes, y ese es el fuego eterno. Así que todos aquellos que allá afuera dicen que los cristianos o Dios o la Biblia quiere amedrentar o quiere obligar a todos a ser obedientes o a ser buenos o a ser buenas personas, porque si no los mandan al infierno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el fuego eterno es para el diablo y sus ángeles. Pero si tú desprecias al Señor, si tú desprecias la invitación del Señor, si tú desprecias el talento del Señor, entonces te haces como ellos. Y por eso tienes un fin equivalente. Pero no está preparado para los humanos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Qué diferencia tan enorme es? Es
completamente diferente. Y aquí el Señor no está amenazando, si te portas mal te vas a ir al fuego eterno. No, es la consecuencia de tus acciones. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? Yo al menos estoy cierto que he sido muy pecador. Y yo estoy cierto que cada uno tiene su convicción de pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es por la gracia de Dios que no recibimos el castigo que merecemos, sino que recibimos la gracia y el don de vida que no merecemos, porque es por gracia. Por gracia somos salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Las vírgenes prudentes y las fatuas, los buenos siervos y fieles y el malo y negligente siervo. Todos representan el reino de los cielos. Unos entraremos en el gozo de nuestro Señor y otros serán echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué podemos hacer para estar en el primer grupo y no en el segundo? ¿Cómo es el título de este estudio? Velad. Eso es lo que podemos hacer. Velar. ¿Cómo? Consistentemente permaneciendo en el camino del Señor, día con día, noche tras noche, en espíritu, alma y cuerpo, en espíritu y en verdad, adorando consistentemente a nuestro Dios, meditando de día y de noche en la santa palabra de Dios, obrando permanentemente, haciendo todo lo que Él quiera que yo haga. Y entonces sí, vamos a regresar al versículo 35, que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Cómo vamos a velar? Haciendo esto a uno de mis hermanos pequeñitos, todos los días, consistentemente, haciendo estas actividades que el Señor enuncia. Así vamos a velar, día con día. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando llegue el momento de presentarnos delante del Rey y traer los talentos que granjeamos, entonces podremos escuchar a nuestro Rey diciendo: bien, bien,
buen siervo, buena sierva, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras al llegar delante del Rey? Todos quisiéramos escucharlas. Pero para eso tenemos que ser buenos siervos y fieles, para poder escuchar esas palabras. No para salvación, sino porque somos salvos, hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Porque somos salvos, vivimos como Dios quiere que vivamos. Porque somos salvos, obramos para la honra y la gloria de nuestro Señor, Dios y Rey. Y entonces, con gozo en tu corazón y con gozo en el corazón del Señor, podremos escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vivamos, hermanos, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores como es digno, para que en su momento nuestros oídos escuchen la bendita voz de nuestro Señor, que te dice en lo personal: entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.